Un saludo cordial a todos los estudiantes del curso Botánica Económica. Bueno, he querido grabar este pequeño video tutorial para poder visualizar algunas aclaraciones acerca de la guía de actividades que en estos momentos estamos desarrollando. Recordemos que esta guía de actividades ya nos va a profundizar en el tema de la botánica económica y la botánica taxonómica, por lo cual es importante que nos vayamos familiarizando con ciertos aspectos. Aquí tenemos la guía de actividades. En esta guía de actividades nos indica, entre otros numerales, en el numeral 3, que mediante consulta bibliográfica demos a conocer 3 especies vegetales que sean importantes para nosotros o para la región como fuente de alimento, 3 especies vegetales que sean importantes para con ese uso medicinal y 3 especies más que tengan ese uso industrial. Entonces, en total, cada uno de los participantes del grupo colaborativo o de los grupos respectivos van a estar indicando 9 especies, ¿sí? Y en el numeral 5 ya nos solicita que cada una de esas 9 especies a las cuales nosotros hemos hecho alusión, la clasifiquemos taxonómicamente, indicando el reino de división, clase, orden, familia, género y especie. Quiero hacer énfasis a estos dos últimos taxas, al género y a la especie, que es donde he encontrado que la gran mayoría tiene ciertos aspectos por mejorar. Y es muy importante que nosotros nos familiaricemos y empecemos a emplear una terminología adecuada. Bueno, entonces, cuando estamos haciendo este trabajo, lo primero que nosotros tenemos en consideración son esos nombres comunes de las especies, ¿sí? Esos nombres comunes de las especies alimenticias, medicinales o de uso industrial, los nombres comunes como los conocemos en nuestra región. Sin embargo, la primera inquietud que surge para nosotros es cómo identificar adecuadamente el nombre científico de esa especie. Existen varias maneras. Quiero mostrarles una de ellas, que es a través de la página de nombres comunes de la Universidad Nacional de Colombia, perdón. Entonces aquí podemos buscar en nuestro navegador de confianza la página nombres comunes de la Universidad Nacional. Entonces aquí tenemos la página biovirtual.unal.edu.co. Recordemos, la podemos buscar como nombres comunes de plantas de Colombia o nombres comunes de la Universidad Nacional de Colombia. Esta página tiene la gran ventaja que a través del nombre común que nosotros especifiquemos aquí, va a hacer un filtro y nos va a indicar qué posibles nombres científicos tiene esa especie de acuerdo a la región donde se encuentre. Vamos a empezar con unos ejemplos muy básicos y posteriormente vamos a ver otros que tienen un poquito más de complejidad. Dentro de las fuentes de alimento o dentro de las especies mejor que han especificado como alimenticias, hay una que he encontrado, por ejemplo, el mango. Sí, entonces cuando yo digito mango en la página de la Universidad Nacional de Colombia, encontramos que nos dice que el mango tiene por nombre científico Mangifera indica y que es generalizado, es decir, se aplica a todo el país. Yo puedo dar clic sobre ese nombre científico y voy a encontrar otras características como tal de la especie. Aquí vamos a hacer alusión. Entonces tenemos nuestro nombre común mango y el nombre científico Mangifera indica. Recordemos que los nombres científicos están compuestos por 2 palabras. La primera palabra hace alusión al género botánico y la segunda hace alusión como tal a la especie. Entre las dos conforman el nombre científico. Miramos también que el nombre científico por nomenclatura botánica internacional se escribe con letra cursiva en minúscula a excepción de la primera letra del género botánico. Entonces es la forma adecuada de escribir los nombres científicos. Por favor, vayamos familiarizándonos con ellos. Y además aquí esta página nos muestra otra palabrita. Después del nombre científico nos dice aquí Anacardiacea. Esta hace referencia a la familia botánica. La información que nos muestra la página, pues nos dice el origen del nombre, nos muestra una descripción muy general de la especie y que, como les decía anteriormente, se aplica en todo el país. Y son otros, aquí también tenemos otros nombres comunes con los cuales los vamos a poder
encontrar en otras regiones del país. Pero aquí está muy claro, nombre científico del mango, Mangifera indica, de la familia Anacardiaceae. Vamos a mirar otra especie. Entonces, otra especie, eh, por ejemplo, otra especie alimenticia, el aguacate. ¿Sí? Entonces, aquí en el aguacate ya voy a encontrar dos nombres científicos, Persea americana y Persea mutisi. ¿Sí? Notemos aquí que en el caso de la Persea americana encontramos varios departamentos con los cuales se conoce o aplica este nombre científico, mientras que en Persea mutisi pues no hay ninguna región determinada o ninguna región alusiva. Ello nos hace concluir que el nombre científico correcto para el aguacate va a ser el primero que tenemos aquí en el listado, Persea americana. Entonces lo mismo, podemos dar clic sobre ese nombre científico y vamos a obtener una información adicional. Aquí tenemos esa distribución geográfica de la Persea americana, que básicamente es en gran parte del país, a excepción pues de la Orinoquía y algunos departamentos de la región baja de nuestro territorio. El restante, pues encontramos que el aguacate es Persea americana. De nuevo, recordemos, la primera palabra hace referencia al género botánico y la segunda, como tal, a la especie, Persea americana, de la familia Lauraceae. Entonces aquí, pues no tenemos mayor inconveniente. Sin embargo, hay otras especies que pueden tener el mismo nombre común, pero hacen alusión a especies o a nombres científicos diferentes. Una de ellas puede ser el eucalipto, que también eh, lo he visto referenciado por varios de ustedes. Entonces, cuando digito eucalipto y le doy buscar, encuentro o se encuentran que hay varias especies con ese mismo o varias especies a ese mismo nombre común. ¿Sí? Entonces tenemos Eucalyptus globulus, Camandulensis, Cinerea grandis, Saligna, Tereticornis, entre otras. ¿Sí? ¿Cómo sé a qué especie en específico me estoy haciendo referencia? Entonces aquí lo primero que podemos entrar a revisar es la ciudad o en la región donde yo estoy ubicado. Entonces yo estoy, por ejemplo, aquí en el centro del país, estoy en Bogotá, y aquí empiezo a revisar que en Cundinamarca se encuentran Eucalyptus globulus, Camandulensis, Cinerea, Purpurenta, eh, saligna, ¿sí? Entonces hay varias especies con ese nombre común. Lo que ya puedo entrar a revisar son las especificidades de esa especie o de ese nombre científico para poder revisar si es la especie que está en mi región. Entonces aquí la primera especie que tenemos, Eucalyptus globulus, de la familia Myrtaceae, y aquí hay una descripción muy básica. Y si ese nombre se aplica en Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Lo siguiente que puedo hacer, como aquí no sé todavía si es la especie que tengo en mi región, o en mi finca, o en el parque, o es la especie que yo conozco, lo siguiente que yo puedo hacer como tal es copiar ese nombre científico y a través del navegador, de pronto buscar algunas imágenes de apoyo. Y con ello, pues ya voy a tener más claridad si es o no es la especie a la cual estoy haciendo referencia. Entonces aquí estoy utilizando, por ejemplo, Google Chrome para esas imágenes de apoyo y aquí ya veo algunas características básicas de esa estructura del árbol o algunos detalles de las hojas o de las flores o de los frutos y ello me va a dar la alusión si es o no es la especie a la cual estoy haciendo referencia. También puedo buscar en textos técnicos cuál es la distribución geográfica y cuál es la altitud a la cual está esa especie. Por ejemplo, el Eucalyptus globulus está generalmente por encima de los 1800, 2000 metros, en lo que conocemos comúnmente como clima frío, entonces aplica perfectamente a la región donde yo estoy ubicado y casi que con plena seguridad puedo decir que el eucalipto que está aquí en el parque cerca a mi casa o al cual yo conozco es Eucalyptus globulus, ¿sí? Y así podrían ustedes hacer lo mismo
con las otras especies. Si de pronto ustedes ya están en un clima más templado, en un clima cálido y tienen esa misma especie o ese mismo nombre común, mejor, de eucalipto, pues ya tendrían que empezar a mirar a qué especie puede estar haciendo referencia. Puede ser un Eucalyptus tereticornis, por ejemplo, ¿sí? O un Eucalyptus grandis, ejemplo, o Camandulensis. Ya entrar a mirar esas características más finas, esas características del tipo de hoja, de la forma de la hoja y demás. Aunque posteriormente en las otras actividades vamos a profundizar sobre ello. Aquí noten una particularidad, voy a dar un poquito de zoom. Notemos que aquí hay un nombre que dice Eucalyptus sp. Estas dos letras sp están haciendo referencia a todas las especies de este género botánico. Es decir, que cuando hicieron la clasificación para poder configurar esta página, encontraron que en Atlántico, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Risaralda y Santander hay especies con este mismo nombre común, eucalipto, pero que no lograron determinar con exactitud a cuál especie corresponde. Entonces saben que es una especie del género Eucalyptus, pero no concretamente a cuál especie hace referencia. Es posible que ustedes en varios textos encuentren este mismo nombre científico o esta misma terminación de SP. Entonces recordemos, hace referencia a todas las especies de ese género botánico. Bueno, vamos a buscar otro ejemplo. El pino, que también lo hemos visto en los aportes que ustedes han hecho. Entonces aquí el pino se aplica a 29 especies, entonces vamos a utilizar lo mismo que hicimos anteriormente con eucalipto, porque puede ser que yo no sepa exactamente ese pino que está en mi región a qué especie hace referencia. Entonces empiezo a buscar mi departamento, o el departamento o la zona donde yo estoy ubicado, para saber si es pino pátula, si es pino caribe, si es pino radiata o si es alguno de los pinos colombianos, ¿sí? No todos los pinos son introducidos, entonces hay especies de pino del género Podocarpus que son nativos, entonces es muy importante poder hacer alusión y poder buscar imágenes para poder respaldar la información. Pero notemos que aquí la página ya me hace un filtro de cuáles son las especies con ese nombre común pino que se encuentran en el país. ¿Qué ocurre si yo no utilizo un buscador como esos y lo que empleo es un buscador general o empleo el navegador o el explorador? Entonces yo puedo escribir aquí nombres comunes, nombre científico del pino, ¿sí? Le doy a Google. Google, por favor, ¿cuál es el nombre científico del pino? Y resulta que Google, pues lo que me hace es arrastrar toda la información que encuentre en la web de los nombres científicos con ese nombre común, pero trae nombres científicos de todo el mundo, ¿sí? Y el primero de ellos aquí me dice Pinus silvestris. Entonces, ¿qué ha ocurrido en anteriores ocasiones? Que como no conocemos lo suficiente o no hacemos una lectura adecuada de esa fuente bibliográfica, empezamos a hacer esa referencia que el pino que tenemos frente a mi casa es Pinus silvestris y resulta que no es así, porque cuando ya entramos a revisar que hace referencia con Pinus silvestris, y esto es aquí de Wikipedia, que es un buscador muy empleado por todos, encontramos que Pinus silvestris es una especie que se encuentra en la región de Eurasia, que se encuentra en Siberia, que se encuentra en España, que se encuentra en Escocia. Entonces no es la especie que está en Colombia, ¿sí? Entonces tengamos muy presente ello para no ir a utilizar unos nombres científicos que no corresponden realmente a la especie a la cual nosotros estamos haciendo referencia. Lo ideal siempre es emplear fuentes confiables, emplear fuentes técnicas, fuentes académicas para hacer esa revisión de los nombres científicos. Insisto mucho en el tema de los nombres científicos porque de aquí en adelante y ya en la vida profesional tenemos que hacerlo de forma adecuada para que hace referencia exactamente a la especie
la cual nosotros estamos estudiando o a la cual estamos haciendo alusión. De todas maneras, se pueden presentar muchas dudas, muchas inquietudes. Por favor, me las dejan saber a través del foro o me pueden encontrar a través del Skype. Por lo general estoy conectado a lo largo del día y en cualquier momentico nos podemos encontrar y hacemos aclaración sobre este aspecto. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier inquietud.